Muy buenas, hoy voy a hacer con vosotras esta CTC para el reto de Chris, cuadritos de colores, cosas de Mix Media. Y aunque en principio no iba a ser así, veréis como en el Mix Media uno se va adaptando a las dificultades, entre comillas, que puedan surgir. Estos son los materiales que he utilizado, estos son todos los sellos que he utilizado, esta flor, esta, ramitas, el título, embossing, un chipboard que como veis no es el que es, ya os explicaré qué ha pasado, un trocito de caña, acuarelas, lindis, mi pistola de baja temperatura y bastante embossing. Si os quedáis, empezamos. Venga, empezamos. Como os he explicado que el requisito de este mes son sellos, pues estampo esa flor varias veces, porque mi idea es hacer una composición que haga una flor. Esa es la idea principal. Entonces, como veis, las he embosado con el color Amalfi, que es una purpurina que tiene como plata, verdoso y lila. Y es súper bonita. Entonces nada, le damos calor. Y ahora voy a hacer 4 más. Estas las voy a hacer en blanco. Las he estampado en negro porque cuando las caliente no se verán blancas del todo y tendrán como un toquecito gris que irá a juego con el plateado de las otras. ¿Veis? Es muy tenue, pero bueno, ahí está. Vale, vamos a la CTC propiamente dicha, que es nuestra base de 3,5 por 3,5. Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, 9 por 9 centímetros. Vale, le doy con esta gesso que me queda en un botecito que está bastante espeso. Entonces, como habéis visto, quedan unos grumitos, pero a mí no me importa. Es un poquito de textura que siempre viene bien. Y con esa otra flor la estampo por aquí y por allá, creando pues bueno, como un poquito de composición, y le voy a dar con el gesso holográfico que encima de negro queda como un azulado súper brillante. Me tiene loca. Sobre negro es brutal. Ahí lo veis cuando se calienta, que se ve muchísimo, es súper bonito. Vale, entonces hemos sellado y a la vez hemos dado textura, porque claro, como queda por encima un poco gordito, pues es como si lo hubiéramos dado con un stencil. Y ahora lo que hago es pintarlas con las acuarelas neón, que ya sabéis que son de Amazon. Si os gustan, pues solo tenéis que clicar en la cajita de descripción. Y después, por las zonas, dijéramos, negativas, donde no hay nada, le doy con los Magicals de Lindis. Empiezo con este azul un poco más clarito y después con el Skir, que es más oscuro, pues hago como unas poquitas sombras. Ya sabéis que cuando se seca no queda tan intenso. Entonces, pues bueno, vamos repasando hasta que nos queda un fondo que nos gusta más o menos. Añado sin colorear ni nada en negro este otro sello de ramitas, o sea, ya llevamos 3 sellos distintos, así que el reto está más que cumplido. Y ahora, como veis, ya he hecho mi composición de flor y le pongo un poco de silicona por detrás. Entonces la silicona, como se seca enseguida, pues no hay peligro de que se me desmonte la flor. Le pongo un peso, así se aplana un poco, y después le voy a poner silicona para que me quedara volando, porque la idea era, veis, ponerla en el centro, pero lo que pasa con las cosas, que luego se me ha torcido todo. Vale, añado en las flores que se van a ver, en las de los rinconcitos sobre todo más cantidad, y en las otras un poquito, barniz brilli brilli de Fridita, que es un barniz transparente que lleva como un poquito de purpurina, pero no es demasiado saturado, es un toquecillo. Lo veis, en esos de las esquinas hay más cantidad y en las dos del medio pues nada, he puesto un poquito solo. Ahora tengo ese glossy y he decidido que lo iba a poner para que quedara más abultadito, y de paso me iba a sujetar que he añadido un poquito más de purpurina, si la veis, en el centro. Y así también lo gasto, porque el glossy es un poco peligroso, entre que se seca el tapón, etc, etc. Es una cosa muy chula, pero es un poco cansino el tema del glossy.
También he puesto un brillante en el centro de la flor, aunque después ese lo voy a quitar. Vale, aquí las que me seguís en Instagram ya sabéis que se me ha fastidiado por culpa de mis pinturas, etc. Se me ha fastidiado el sentiment este en forma de pestaña, pero da igual, lo he recortado. Ahora le voy a poner gesso para que ese trozo que queda aguante. Y simplemente le voy a estampar encima una palabra que pondrá Freedom. Lo voy a decorar y mientras tanto os voy a explicar que la flor he decidido convertirla en un molinillo de viento porque donde yo quería poner el sentiment en forma de pestaña ya no tenía sentido porque el sentiment no tiene forma de pestaña. Entonces la flor la he reconvertido en un molinillo que irá pegado a esa caña que veis ahí y el sentiment ahora sí irá en un ladito. Y bueno, ahora lo que me veréis es que le voy a añadir un poquito de color y para que se parezca al fondo. En este caso no quería que destacara demasiado, creo que el foco ya está en las flores y en el pedazo de molinillo brillante y ya estará. Poco más voy a hacer aparte de darle color. Bueno, montaré el molinillo con un brad y con esa pieza que la pondré en el centro, que también la emboso para que bueno, pues tenga una continuidad con las flores del fondo. Ya está, ya veis, lo tengo preparado. Pongo silicona, lo pego, pongo el sentiment y ya estará. Y ahora os dejo con las conclusiones finales que he grabado en directo. Pues con mi mesa limpia os enseño bien cómo ha quedado terminada la CTC con mucho brillo y con 1, 2, 3, 4, 5 sellos brilli brillantes en el centro de las flores y en el centro de del molinillo. Como os he enseñado al principio, el molinillo, si queremos, da vueltas. Así que nada, ya sabéis, dale el like, dejad un comentario, suscribíos y nos vemos en el próximo tuto. Chao, chao. ¡Mua!